proyecto del que formamos parte, Marina y yo, pero también hay otros estudiantes y graduados que conforman el equipo y que los voy a mencionar, que son Diego Bugarín, Marco Stasi, Pamela Leite, Cintia Sosa, que no están acá, pero que sí forman parte del proyecto. En la primera parte también estuvo Sonia, en la primera etapa, y otros colegas de Oberá. Y desde el año 2018 comenzamos la segunda etapa del proyecto de investigación, que se llama Dinámicas y Lógicas Comunicacionales de la Esfera Pública Mediática en Misiones. Tiene un nombre largo. Deberíamos buscarle alguna sigla, síntesis, como hacen en Brasil. Bueno, la idea de ese proyecto es justamente analizar y problematizar las distintas modalidades, las lógicas informativas, las dinámicas comunicacionales del espacio público en el marco de lo que serían o lo que se denominan procesos de mediatización, que es un concepto clave, en cierto modo vinculado al concepto de mediación que ya trabajaron los estudios culturales, pero que no se restringe únicamente al concepto de mediación en el sentido barberiano del término, y que en su fase latinoamericana tiene como referente a Eliseo Verón, que plantea que la mediatización es un fenómeno complejo de las sociedades modernas, especialmente de esta última fase del capitalismo tardío, y que alude a lo que llaman las sociedades mediatizadas. Esto tiene que ver con el efecto que producen en la transformación de las dinámicas sociales los fenómenos mediáticos, la aparición de nuevos medios y la centralidad que tienen los medios para la reorganización de toda la vida social. Entonces, vinculado al concepto de mediación, la mediatización viene a dar cuenta cómo la lógica mediática, de la mano de los dispositivos tecnológicos, transforman todas las esferas de la vida social con distintas dinámicas y procesos. En el sentido estructural, sociológico y institucional, y en la dimensión interaccional también. Como ese no es un proceso, como no es un proceso lineal, nuestro enfoque fue tratar de estudiar la esfera pública mediática en un contexto fronterizo y de modo situado, es decir, ver qué pasa acá en Misiones con nuestras particulares condiciones de existencia. Y esa investigación también tiene una perspectiva teórica y política que tiene que ver con la defensa y el ejercicio del derecho a la comunicación. Eso implica pensar políticamente las relaciones y los procesos de comunicación que se dan en un marco desigual de acceso a los recursos expresivos y de otras carencias y necesidades también, ¿no? Pero lo que nos interesa ver es justamente cómo el derecho a la comunicación incide en la capacidad de los actores de poder ejercer ciudadanía. Y nos parecía, como venimos de largos procesos de investigación donde trabajamos junto con Marina y la profesora Elena, distintos procesos sociales, acompañamos movimientos sociales. En esta etapa vimos que era necesario rever las condiciones particulares que tienen
nuestra esfera pública mediática, y eso incluía relevar algunos rasgos característicos del sistema de medios, y para saber en qué condiciones, vamos a decir así, duras, estructurales, se puede ejercer ese derecho a la comunicación. Entonces, inicialmente voy a tener que, discúlpenme, cambiar el modo de presentación, porque me estoy dando cuenta que en el modo moderador no estoy viendo nada. Así que, disculpen, voy a cambiar el modo. Así puedo ver. Creo que anda el micrófono por ahí. No, ni nos dice que no. Pero yo prefiero tomar mejor el Los sonido. procesos de mediatización son así. Sí, que con el aumenta mucho. Pero bueno, sí, ¿quieren usarlo? ¿Ustedes se escucha ya? Sí, escuchamos. Sí, re bien. sí, Ah, se bueno. re bien. Igual si no, Ahora sí leemos. Sí, ustedes leen, pero yo No, no, ahora no me gusta leer. no estoy acá, ahora sí puedo leer yo lo que tengo enfrente. Ese era el problema, no estaba leyendo. Bueno, disculpen. Ahora sí estamos corriendo. Bueno, la idea de los objetivos generales de este proyecto, que en esta fase tiene 4 etapas, son, como les comenté, caracterizar la esfera pública mediática local, analizar lógicas informativas y procesos de producción de información. Nos interesa problematizar cómo se realiza la construcción del interés público en lo que sería la esfera pública ampliada, le llamamos nosotros, porque eso incluye el sistema de medios, o sea, los medios tradicionales, incluidos ahí los digitales, y las redes sociales que ya funcionan como productores de información. Y nos interesa, en relación con el ejercicio a la comunicación, ver en esas dinámicas e interacciones comunicativas mediatizadas las modalidades de agenciamiento enunciativo, es decir, la capacidad de los actores de poder ejercer la palabra pública y qué características tiene esa toma de la palabra que se da en el marco de procesos de interacción complejos. Ese es como el objetivo más profundo que tiene el proyecto. Pero para poder indagar en eso, decidimos, y ese fue el primer recorrido que iniciamos, que necesitábamos sistematizar, organizar la información existente y producir información nueva sobre el sistema de medios. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones del sistema de medios en Misiones? Para eso entonces empezamos a hacer varias cosas, entre ellas realizar un relevamiento que no fue exhaustivo, es decir, no está acabado, finalizado, pero fue intenso, un relevamiento parcial del sistema de medios, y para eso trabajamos articulando con distintas cátedras, con la cátedra de Sonia, con la cátedra de percepción visual enumerada, con la cátedra de comunicación, con la cátedra de metodología. Iniciamos en la primera fase del proyecto un relevamiento parcial de medios, y eso nos dio un panorama bastante general y algunas notas sobre esas condiciones estructurales, y al mismo tiempo habíamos comenzado a conformar un archivo muy grande, y cada vez crece más, de noticias. Es un archivo digital que como lo hacemos de modo sistematizado, nos permite después armar distintos córporas temáticas según las dinámicas y los agenciamientos que queramos ir viendo. Entonces, como recorridos metodológicos son esas dos grandes vías que después nos permiten conocer condiciones estructurales y profundizar determinados temas. Al mismo tiempo, el año pasado decidimos con la profesora Marina Casale realizar, en el marco de un trabajo intercátedra y vinculado al proyecto de investigación, un primer monitoreo de medios digitales en Misiones.
partiendo justamente de esos objetivos que están ahí e indagando sobre las características de la producción informativa y sobre el temario, los temas que configuran la agenda mediática y cuáles son las voces. Entonces, en ese marco realizamos ese monitoreo de medios, que fue un trabajo intenso en conjunto con la Cátedra de Metodología de la Investigación y Teoría del Periodismo. Y que ahora terminamos el proceso de guardado de archivos hasta el 2 de junio, que fue cuando terminaban las elecciones, fue el segundo monitoreo que hicimos. Todavía no podemos decirles nada porque ni siquiera tuvimos tiempo de echarle un ojo. Está todo guardado. O sea, ahora hay que hacer la idea es continuar y que esto sea un trabajo continuo y con un objetivo a largo plazo, mediano plazo, que es de poder montar un observatorio de medios en algún momento. Entonces estas son nuestras primeras ensayos. Nuestros primeros ensayos, que ya estamos ajustando, vamos a ajustar ya la matriz otra vez este año. Estamos aprendiendo en eso de ajustar y reajustar. Y ese es el trabajo que queremos compartir ahora con ustedes. Entonces vamos a comenzar comentando un poquitito qué fue lo que indagamos en la primera fase sobre las condiciones estructurales. Y en ese sentido lo que les podemos contar es algo que intuíamos, que ahora lo pudimos de algún modo cuantificar, medir, contrastar también con distintas fuentes, y que fue poder de algún modo caracterizar nuestra ecología mediática o comunicacional local. Algunos de estos datos ya algunos lo conocen porque lo venimos compartiendo en distintos espacios, gracias. Y con lo que nos encontramos es que tenemos una ecología comunicacional en Misiones con rasgos particulares como la informalidad, y también nos encontramos con restricciones para la regularización. No todas pueden entrar, no todas son incluidas dentro de lo que está en vigencia para este proceso, digamos, dentro de las políticas comunicacionales. En particular en el sector audiovisual, pero también digamos, en el ámbito digital, no todos tienen, vamos a decir, los papelitos en regla, incluso para poder recibir la pauta oficial. Y en ese sentido también lo que podemos contarles de esos rasgos es que existe una dependencia económica y financiera de pauta estatal y empresarial importante. Hay testaferros, encontramos una figura particular que es la de los testaferros, que tienen su aporte de capital de inversión inicial probablemente en muchos de esos casos, pero que luego, para que esos medios puedan tener continuidad, aparece una trama de relaciones que es la que finalmente sostiene y da continuidad a esos medios. Una trama de amistad, de parentesco, de lealtades, situados también todos en los mismos lugares y pueblos de la provincia. No solo en Posadas, sino que esto se extiende a toda la provincia. También nos encontramos con una alta sensibilidad a lógicas políticas, entonces también los tiempos políticos son los que van a marcar tiempos distintos en esos medios de comunicación. Y el modelo que más prevalece es el modelo privado y comercial o con fines de lucro, como dice para el sistema audiovisual la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También nos encontramos con que nosotros en Misiones no tenemos grandes medios, sino que en general todas o la mayoría se autoperciben como pequeñas y medianas empresas. No hay problema de monopolio en el sentido tradicional y empresarial del término, lo que no quiere decir que no exista concentración de distintos tipos, pero no podemos pensar los problemas de la estructura nacional o lo que pasa en Buenos Aires del mismo modo como lo que pasa acá, es muy distinto. Hay presencia de medios tradicionales en el sector gráfico, los medios tradicionales que conocemos, de gran alcance y trayectoria son los medios públicos que están en la provincia, tanto la radio como la TV, que son preexistentes a la aparición de montones de otros medios y
la continuidad de estos medios públicos en emisiones y una vigencia también de esos medios. Hay medios públicos y privados que conviven con una difusión de actividad gubernamental. Ese es un rasgo particular también que, bueno, no sé si particular, también lo podemos encontrar en otros escenarios. Pero eso va marcando, según nuestro punto de vista, un estilo periodístico, o podemos pensar que se configura una suerte de estilo periodístico que nosotros le pusimos dos palabras para sintetizarlo, que tiene que ver con el declaracionismo y con el eventismo, como principal rasgo estilístico de la producción periodística. En el sector sin fines de lucro también ahí hay características para mirar y para considerar. Hay una gran heterogeneidad y una alta presencia de radios confesionales. Cuando uno mira el escenario de los medios sin fines de lucro, los actores más importantes que además tienen, por un montón de razones, por ejemplo porque tienen capacidad y capital para poder resolver las convocatorias nacionales, esto es resolver cuestiones técnicas, resolver cuestiones burocráticas y también de capital económico, aparece una fuerte presencia de las radios confesionales, que tampoco es casualidad, digamos, son las que pueden resolver todas estas cuestiones y son preexistentes también a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y todos sabemos del capital con el que cuentan las iglesias particularmente. En el sector sin fines de lucro, y eso es una nota que tenemos que ver cómo abordamos a futuro, el panorama es muy complejo, porque así como les decía que no podemos considerar las categorías con las que se miran y se evalúan los medios a nivel nacional del mismo modo, o para ver nuestra ecología mediática local, tampoco podemos considerar, y las categorías que se utilizan para analizar la comunicación comunitaria y o el espectro del sector sin fines de lucro, a nosotros no nos sirven, porque nosotros tenemos, y eso creo que es por nuestra condición fronteriza que permea nuestro sistema, cosas que no cuajan en ningún lado. Entonces tenemos medios que no llegan a ser comunitarios del todo si tomamos las características que se toman a nivel, o las más tradicionales, bases territoriales o ONG, sustentabilidad por sus propios medios, o sea, digamos, si es por esa categoría, no tenemos prácticamente medios sin fines de lucro, medios comunitarios. Sin embargo, tenemos mezclas, enlaces entre los medios comerciales que tienen lógicas comunitarias en algunos momentos. Entonces lo que tenemos son mixturas muy interesantes y que dan una complejidad a nuestra ecología mediática muy particular. Esta es una nota al Ahí para contar una anécdota, cuando todavía estaba Sabatella en el CONCET, ¿cómo se llamaba antes? Ahora en ACOM, ahora en ACOM, vinieron a dar talleres y estuvieron en Oberá y empezaron a contar los distintos actores cómo eran sus radios y contaban que tenían una pauta con la cooperativa de luz, que en realidad son intercambios más que pauta en plata, en dinero. Y otro empezó a contar que tenía la pauta del almacén del pueblo. El AFA dijo, pero son medios con fines de lucro. Y ahí se armó, entra en crisis un montón de cosas, porque la verdad es que esos medios no tienen lucro, no buscan ganar dinero, por ejemplo, hay otras cuestiones en juego ahí, y sin embargo tienen una apropiación comunitaria bien interesante, y eso la ley en vigencia no los contempla. Entonces, en el marco de la informalidad hay una mezcla de cosas, una complejidad de situaciones que hay que atender, ¿no? En cuanto, y ya pensando en las agendas, los medios impresos y digitales tienen una fuerte preponderancia, marcan la agenda política, los medios impresos. Los medios digitales son la principal fuente de información de los medios analógicos y hay una retroalimentación y complementación de agendas. Entonces es un circuito, o sea, los medios digitales van
recuperando lo que producen las radios, por ejemplo, entonces hay una constante retroalimentación. Y complementación entre radios, medios impresos, medios digitales. Existen muchos medios digitales que podemos considerar que son operadores políticos, que nacen con esa impronta. Y como lógica de producción, y esto tiene que ver con las transformaciones tecnológicas más recientes, hay una atención preferencial de parte de todos a qué pasa con el flujo de tráfico y a la circulación de las novedades en la red. Que nosotros decimos que ya sean, digamos, la viralización, un acontecimiento viral que circula en redes sociales ya es un criterio de noticiabilidad. O sea, la viralización ya es, tanto como la proximidad, un criterio de noticiabilidad y produce también o genera ciertos rasgos que se van reconociendo en los formatos de la noticia. Acá les vamos a mostrar en el sector audiovisual solamente los medios que están registrados en el ENACOM, que no cubren, creemos nosotros, ni el 50% de los medios existentes, porque no tenemos datos reales, confiables o acabados de cómo es el panorama actualmente. El ENACOM tenía la intención de hacer un relevamiento sobre el sector informal, pero eso ya a esta altura quedó. Pero ven que hay mucho predominio de radios, FMs, con licencias, y el segundo ítem, que son las 100 radios, que son FM, que tienen autorizaciones. Estos serían la reserva del espectro que se le hizo a las radios públicas, a las municipales principalmente. Hay 30 cables, 30 licencias de cables, FM que tienen reconocimiento. Esto es muy particular porque sucedió en un momento, digamos, de tratar de salvar o incluir en algún resguardo legal a radios que ya venían funcionando hace tiempo, que tenían permisos precarios de funcionamiento, preexistentes a la ley de 2009 y que entonces ahora están bajo esa figura de FM con reconocimiento. Después sí están las que Después tienen están las que PPP. siguen con permisos precarios provisorios. Hay 6 licencias de AM, pero acá están incluidas las repetidoras, 4 señales de vigente hasta el 2018. En AM hubo 4 autorizaciones, en televisión 2, en codificado 2 y en permisos precarios, autorizaciones precarias en la televisión 1 y señales vencidas 1. Estos eran datos al año pasado. En los medios gráficos. Los medios gráficos y digitales también, lo que les podemos contar es que tenemos 4 medios gráficos con una venta, con la venta de fines de semana medida por el IBC. 4 medios gráficos acá en Posadas, hay más en el interior. Hay más, pero en Posadas hay 4 medios gráficos y medidos por el IBC, los domingos no superan esos 4 medios la venta de 17.000 ejemplares. Ahí ustedes dirán, bueno, que está Noticias de la Calle. El IBC no mide y esa no se cobra una vez por semana, tiene otra lógica, pero medido por el IBC, en Misiones la venta de estos medios no supera los 17.000 ejemplares. Hay más de 100 medios digitales. En Posadas se pudo contabilizar 27 medios activos
¿sí? Porque hay medios que existen, pero cuando uno entra a mirar no hay actualizaciones, no están activos. ¿Los 100 medios son provinciales? Sí, Sí. debe haber mucho más, Sí, digamos, mucho hay más. mucho más. Ese es el Nosotros momento de la pudimos foto, ¿no? registrar, digamos. Y que podemos dar estos 20, en Posadas se pudieron contabilizar 27 medios activos dedicados a la producción periodística y que actualizan frecuentemente sus sitios. Eso fue Que uno fueran de eran los criterios para para poder considerarlos y contabilizarlos. Muchos de ellos corresponden a otros medios, tienen una radio y tienen su sitio en internet, diarios, señales de TV, lo que indica algún nivel de convergencia de contenido. Pocos son los que funcionan regularmente como diarios, así, tal cual. Hay una mayor presencia en medios digitales que corresponde en general, es Misiones Online, un diario que nació como agencia de noticias y es el portal más visto en la provincia, que fue otro de los criterios para considerarlo, uno de los 10 portales más visitados en Argentina. Esto en la semana del periodismo de investigación también lo contaba un poco Rafael Cortés, el responsable, que le preguntaban los compañeros de otras provincias cómo hicieron para estar en ese ranking, y él contaba asombrado que todavía no tiene mucho para decir e información para contar por qué es el medio más. Tienen alguna intuición y señalaba, pero sí, Misiones Online es uno de los medios más visitados, referenciado en otros medios nacionales también, además de visitados en relación a cantidad de visitas, ¿no? Le siguen El Territorio Digital, primera edición, y Misiones 4, y que tienen gran capacidad de formación de agenda y son el principal insumo para otros medios con una dinámica de retroalimentación permanente. En cuanto a las determinaciones del sistema, lo que les podemos contar, hay algo que ya intuíamos, una selectividad discrecional en la pauta oficial, no está regulado, eso que también es otra cuestión para revisar. Esto implica control editorial, dependencia económica y filiación política editorial, por ejemplo. Antes de empezar a mostrarles los resultados del monitoreo, nosotros hicimos una primera agrupación de actores para ver qué pasaba con el acceso y el reconocimiento a esa esfera pública. Identificamos o agrupamos 4 actores claves. El primero es el Estado, que tiene el principal actor en la esfera pública, mediática. Después también, acá no están en orden de jerarquía, ¿no? Pero son importantes las iglesias, no tanto por la cantidad, sino tal vez por los efectos. También las empresas multinacionales o empresas locales en los distintos sectores productivos que tiene la provincia, puerto industrial, turístico, yerbatero, tabacalero, o los servicios. Y la sociedad civil, que aparece desglosada en diferentes tipos de actores: movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, pero más vinculadas a las actividades sin fines de lucro de tipo benéficas, y actores no organizados, pero que logran visibilidad y reconocimiento por algún fin que persiguen. Estas numeraciones por la importancia que tiene cada uno. O sea, sí tienen relevancia e importancia según distintos tipos de criterios, no necesariamente por cuantificación o por cantidad de aparición, sino por la capacidad de imponer agenda en algunos casos. Estaba pensando que en estos contextos que hablamos siempre de desinstitucionalización, instituciones que en realidad lo que muestran ustedes es impresionante lo contrario a lo que se dice fuera de las instituciones. Están muy fuertes, absolutamente. Y las tradicionales. Fuertes. Y las tradicionales y las que definen la modernidad. En un encuadre de posmodernidad lo que se nota es que la fortaleza institucional. Ahora van a ver los Eso resultados de de la modernidad. No, te digo, Porque sí. la iglesia no es No, pero moderna, por eso te es digo. premoderna. O sea, Elena, sí, fíjate la fortaleza institucional. En contextos que te dicen la posmodernidad y acaba todo lo que es la cuestión de lo digital, y te dice que eso desestabiliza lo institucional. Los datos que están arrojando en la investigación nos muestran la fortaleza
de un proceso que va más allá. Pero también la capacidad de resistencia, porque Sí, si uno por ve eso las te digo. organizaciones de la sociedad civil que no están organizadas, que salen a buscar ayuda porque hay un incendio o una inundación, solitos con su alma, medio por medio, o a la plaza, que esa es la estrategia principal, consiguen también reconocimiento. Y esos no están organizados, ni ponen pauta, O ni... es una forma que empieza a pedir, digamos, que pueda tener visibilidad, pero lo que Siempre tuvieron, Nora. Nosotros lo estamos poniendo acá porque los estamos reconociendo como actores, pero siempre tuvieron. Hay una cuestión solidaria que habría que mirarlo con otra cuestión, pero está presente la sociedad civil, está la no organizada, está presente, los medios lo incluyen, digamos. Y actores no organizados también, esto que les decíamos, una inundación, un siniestro, un accidente, que aparecen. Después, bueno, de estos rasgos vamos a, y ya en relación con los resultados que queremos compartir hoy, nos interesa caracterizar de algún modo cómo es la agenda pública de los medios. Para eso hicimos el recorte de trabajar solamente con medios digitales, que si bien algunos tienen medios impresos gráficos, nosotros trabajamos con las versiones digitales para ver cuál es la agenda pública, cuáles son los actores y las voces que intervienen en esa agenda pública, y partimos de esta definición de agenda. Vamos a entender en este caso para nuestro trabajo agenda como concepto operativo del conjunto de asuntos que requieren un debate de la sociedad y la intervención del Estado. Y la agenda mediática puntualmente, que son aquellos temas que efectivamente los medios incluyen y surge de una relación, o es el resultado de una relación en tensión y de disputas entre diferentes actores de la sociedad, el Estado, los medios, la sociedad civil. Eso operacionalmente hablando. Entonces, como les contábamos, el año pasado, junto con los chicos de teoría del periodismo y de metodología de la investigación en comunicación, hicimos un primer monitoreo para conocer esa agenda local. Trabajamos con una muestra no representativa, pero sí intencional, es decir, construida por propósitos, que incluyó unas 1.200 noticias que analizamos. Esa muestra se construyó a partir de 4 criterios de selección de los medios para trabajar, que incluyen la línea editorial, el alcance o popularidad del medio, la capacidad de formación de agenda. Fueron los propósitos o criterios para la construcción de esa muestra intencional, y entonces incluimos o relevamos noticias del territorio, Misiones Online, Misiones 4 y Primera Edición. Nuestra unidad de análisis fueron justamente todas las noticias periodísticas efectivamente publicadas, y quedaban excluidas obviamente todas las del género de opinión. Y el periodo está ahí, nos agarró el mundial. Trabajamos por una semana, y como era la primera experiencia y necesitábamos hacerlo también en el marco de un proceso pedagógico, terminamos tomando esa semana a riesgo, y ya eso lo sabíamos, a riesgo de tener el sesgo del mundial que justo fue en ese momento. Por eso ahora les voy a mostrar los resultados. Entonces, este trabajo también, como les decíamos, lo hicimos porque nos parece que es un trabajo que desde la universidad nosotros podemos hacer como una producción, un resultado de una investigación que nos permite a nosotros tener elementos para dialogar también con los trabajadores de los medios, para poder discutir con ellos y compartir, digamos. Bueno, entonces ya vamos a los resultados. Un primer resultado, ahí pudimos ver el volumen y la producción de noticias según estos 4 medios digitales con los que trabajamos, y vimos que
el medio que más capacidad de producción, o más produce en El realidad. medio que más el medio que más produce produce emisiones emisiones es Misiones Online. O sea, de las 1200 noticias, el Más de 400. 35, Son ahí se ve medio feo. Más de 400 son de emisiones online. El 35,14% del volumen de noticias era de emisiones online. Le sigue el territorio con el 24% de la producción, y el territorio y primera edición están ahí, los dos rondan el 24%, y después Misiones 4, pero hay que aclarar que Misiones 4 es un canal de televisión que funciona conjuntamente con el sitio web. Y el territorio también tiene un canal, pero tienen equipos distintos, digamos, y la producción va por canales diferenciados. Los trabajadores que trabajan en la plataforma digital también trabajan en la tele, entonces también había que mirar ahí las lógicas productivas. Y después Misiones 4, que le contábamos estas particularidades, alcanza el 16, casi el 17, el 16,09%. Acá se ve la evolución de cómo esas 1200 noticias se produjeron medio por medio. La línea azul es de Misiones Online, van a ver que tiene pico de producción en 2 días, y todos van bajando la producción llegando al domingo, al fin de semana. ¿Bien? Y el que se mantiene un poco más estable es Misiones 4. La primera edición también tiene una baja ahí el jueves, justo cuando Misiones Online suben. O sea, ven que la producción, en el caso de Misiones Online, que es el que más produce, tiene altibajos. No sabemos por qué, eso requiere otra investigación. Yo tengo algunas hipótesis. Sí, los jueves hay sesión del Consejo Deliberante, hay actividad institucional, digamos, importante, de los cuales los medios se ocupan. Ese puede ser, pero es una hipótesis, todavía no sé si es así. Bueno, este es el resultado de la agenda. Trabajamos con un temario, la construcción de un temario muy muy amplio. Ya les voy a mostrar después de desglosado esto, porque nuestra impronta cualitativa no quiere dejar pasar muchos temas. Entonces tomamos una decisión metodológica que era trabajar con un temario, o sea, la variable temas tenía un desglose muy amplio, porque decidimos conservar especificidad, porque después podíamos reagrupar los temas y trabajar más libremente sin perder información. Si lo hacíamos del modo contrario, perdíamos información. Entonces, 45 temas. esta es el primer tema que ven ahí, que casi llega al 20%, son las competencias deportivas, porque era la semana del Mundial. Le siguen lo que incluimos en otro, que eso incluye una amplitud de temas que no estaban incluidos en nuestro temario original. Eso lo vamos a ajustar este año. Y les voy a mostrar esta, ahora sí, más reagrupada la agenda. Volvemos a tener el predominio de las competencias deportivas por la Semana del Mundial, pero sí después tenemos como el tema más importante todo lo que sea vinculado a política y gobierno, y le sigue cultura, y le siguen otros temas que es como un varieté, mix de todo, y después le siguen policiales, que los desglosamos en delitos ordinarios, que tienen que ver con delitos contra la propiedad, los delitos federales, que tienen que ver con narcotráfico principalmente. Después le siguen todos los que sean reclamos de la sociedad civil o de distintos actores, es decir, la conflictividad social como quinto tema. Después le siguen los temas de salud, y decidimos también metodológicamente distinguir los casos de femicidio, violaciones, o sea, tratar los delitos contra la integridad de las personas como un tercer tipo. Y si sumamos en realidad todo lo que tenga que ver con lo que entra en policiales, el porcentaje cambia y se modifica. Para tratar de ver un poco la agenda, nosotros tomamos esa decisión de desglosarlos, pero si sumamos los porcentajes, todo lo que entraría en temas de seguridad, digamos, o policiales y policiales, que son tratados del mismo modo, el personaje. Sí. Y en cultura no entra lo que nosotros llamamos
llamamos farándula porque creíamos que eran como son dos temas distintos. Una cosa es hablar de actividades culturales o de promoción de la cultura y otra cosa es esta lógica espectacular de hablar de lo que hizo Pampita, la pelea de Nicole Neumann con, qué sé yo, fulanita tal, que son temas que salen en lo que incluimos como farándula. O sea que si vemos nuestro desglose, los medios digitales le dan poca importancia a eso en cuanto a construcción del temario. No sabemos qué pasa con el tráfico de públicos. Una de las explicaciones es que este tipo, las noticias de farándula se incluyen porque son las que traccionan ingresos de flujos de tráfico. Nota cebo le dicen, la que se tiene en el medio, en la redacción, para que por esa nota se queden a leer otras notas. Ahora, si le sacamos, por ejemplo... Nos da la idea de una sociedad muy tranquila, el reclamo es ahí. Ahora van a ver, sin el sesgo del... pero es cierto, no se tratan tanto, no quiere decir que no se traten, pero hay una abrumadora presencia de noticias vinculadas al ámbito de la política. Ahora, ¿entra lo que se encuadra en sociedad, por ejemplo, o es cultura solamente espectáculos? Espectáculos, políticas de la cultura, eventos culturales. Cobertura. Porque estos son temas, no trabajamos con el desglose por secciones, porque lo que pueden estar incluido en una sección del medio puede ser de distintos temas. No, por eso nosotros hicimos el desglose, digamos, y en eso nos diferenciamos de otros monitoreos que se hacen que terminan incluyendo farándula dentro de cultura o las tratan juntos. O sea, nuestro diseño metodológico tiene variantes de los que se hacen más a nivel. Una pregunta en política, lo que hacen es seleccionar las noticias que refieren a acciones políticas que pueden ser en el medio cultural, por ejemplo. No, políticas culturales está dentro de cultura. Política y gobierno, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del Estado. Y en las instituciones del Estado, por ejemplo, si estaba en el Congreso, si fue en la Cámara de Diputados, en el Consejo Deliberante. Pero también cuestiones de política partidaria, o sea, internas y demás. Ahora, este año vamos a tener el ítem de campaña desglosado aparte para ver qué pasa con eso. Lo que pasa es que a mí me parece que ahí voy a agregar complejidad. El tema del esto que dice Nora aparece como que la conflictividad social no tracciona. Lo que pasa es que me parece que se piensa la política y el gobierno al margen de la conflictividad social. Nosotros separamos, claro. Y no sé, yo desde mi punto de vista hay que por lo menos revisar, porque en realidad la conflictividad social incluye esos actores. Claro, no puedo separar. Sí, Elena, pero nosotros bueno, lo que queremos saber es la cómo la lógica sociedad civil del no, en tratamiento relación con los periodístico. actores que ustedes fijaron al comienzo. Claro. Sí, pero ahora estamos trabajando con estos son los temas. Es que justamente están mirando lo obvio, lo que todos nosotros sentimos y que a veces declamamos, analogamos, pero no hay una muestra, así un muestreo de lo obvio. Miramos o sea, es entrar a analizar con categorías teóricas lo obvio. No podíamos obviar la figura del reclamo para poder darle Lo que participación a está la sociedad tematizado civil. como reclamo tampoco está en el último responde, ocupa el quinto lugar. Y vuelvo a lo que decía Ana, ¿verdad? Pero está por encima de la política o lo que incluimos en política, de cultura y policiales, o lo que incluye o lo que recae generalmente en policiales. Y si sumamos los dos de policiales, lo que les decía, ahí hay varias cosas. Ahí hay 4 policiales que ustedes separaron. es lo que estoy explicando, que los decidimos porque queríamos ver esta discrecionalidad o selectividad de delitos. Para los que fueron a la charla al panel de la semana pasada con Juan Martens, son los delitos
los 4 delitos más comunes que están poblando las cárceles. Nosotros queríamos tener esa distinción de tipos de delitos porque nos parece importante, porque si incluíamos todo, una de las cosas que queríamos saber y que interesó a los chicos el año pasado era qué pasaba con los femicidios. Se estaba votando las cuestiones, o sea, el tema de violencia de género y del aborto era un tema importante el año pasado, entonces todo lo que tenía que ver con femicidio, violencia de género, lo incluimos aparte para saber qué pasaba con esa temática en particular. Si nosotros la incluíamos en un solo tema, perdíamos esa información. Por eso decidimos metodológicamente desagrupar eso. Sí, porque lo que pasa es que creo que también hay que analizar, estoy de acuerdo con un criterio metodológico, una decisión metodológica, pero en la producción, pero en la producción periodística, y esa es la cuestión a debatir, todo problema que femicidios esté como policiales, porque está como policiales. Claro, Elena, entonces eso... Ese es un problema, digamos, para debatir. Nosotros lo que, justamente la idea de presentar este monitoreo es poder debatir, digamos. Dejarlos puestos sería. O sea, Claro, ahora van a ver, este es un desglose. Lo mismo que reclamo. Esto es medio por medio cómo cubre cada tema. El azul es misiones online, el verde es el territorio, el amarillo es primera edición y el violeta es misiones 4. Y van a ver, o sea, van a ver por las gráficas qué temas son más, o sea, van a ver, el medio que más produce, que es misiones online, es el medio que más noticias sobre femicidios, violaciones y violencia de género produce. O sea, dentro de las noticias. Vuelvo acá, dentro de las noticias de femicidio, o sea, dentro de este 5% de noticias de femicidios, violencia de género, el medio que más informa sobre eso, más volumen de producción sobre ese tipo de noticias es Misiones Online. O sea, por eso acá les muestro el desglose de esto medio por medio. El otro tema al que Misiones Online le dedica mucho es el tema de la producción, por lo menos en esta semana. Y van a ver que, por ejemplo, donde están un poco más equilibrados todos los medios es en el tema de política y gobierno. También están las condiciones de producción, Ajá. cómo está estructurada la redacción. Exactamente. Ese es otro trabajo para cruzar. O sea, pero esto nos da elementos para entrar ahí. Aparece y desaparece. Nosotros tenemos esa inquietud, no tenemos condiciones para hacerlo todavía, pero estamos tirando algunos hilos porque hicimos un trabajo de entrevistas en Iguazú que nos fue muy bien, pero estamos con poca gente, digamos. No nos queda tiempo de producción y todavía no pudimos analizar esas entrevistas que hicimos en Iguazú, así que mal podríamos ir a hacer entrevistas en Posadas. Primero hay que terminar aquello. Pero sí, tenemos esa inquietud de poder Fíjense cruzar. que lo que llamamos noticias cebo, esas noticias sobre la farándula, el medio que más utiliza esa es el territorio. Después tenemos... ¿Cuál es la última? La última son los reclamos. Los reclamos Y aparecen ahí más el en medio que más televisión. produce es primera edición. Que además nos sorprende. Y Misiones 4 medio que parejo a todo el mundo. Sí, bastante en relación a lo que producen, ¿no? No es que se expande en un... Más policial, ¿sí? Y más Sí, policial. policial. Sí, por eso, sí. Pero es significativo por las condiciones de producción que tiene porque es totalmente distinta a la estructura que tiene Misiones Online o Primera Edición. Ahí son distintas. Igual en Misiones Online son 4, Sí, fíjate vos lo que tenía ahí. pero son digitales exclusivamente. Después lo que tenga que ver con catástrofes, ahí Misiones Online tiene más producción. Y después hay un relativo equilibrio, también hay que considerar que en Misiones Online siempre va a tener un porcentaje más porque el medio que más notas produce en su totalidad. Y esto tiene que ver con, este es el ámbito geográfico de la noticia, de dónde son los acontecimientos que nos reportan los medios. La mayoría es de la capital, de Posadas, después sería el interior de Misiones, el resto de la provincia. Otros países, acá están incluidos los del Mercosur, de Buenos Aires, del resto de las provincias. O sea,
los medios locales informan sobre lo que nos pasa a nosotros. Básicamente. Pero otros países es alto también. ¿Sí? Pero eso, por eso decía, en esos otros países están incluidos principalmente la región. Y acá ven el desglose medio por medio de según el ámbito geográfico de la noticia. Van a ver que el que más produce, el que más informa sobre Posada es Misiones Online, y sobre el interior, territorio. Por su corresponsal. Por su red de corresponsales. De corresponsales. Sí. Las notas no están firmadas. En general. El medio se presenta como responsable institucional del que se produce. Hay también un porcentaje importante de producción que viene de otras agencias, que está cercano al 20%, y muy pocas notas son firmadas por los periodistas. Nosotros también vimos el género de las noticias firmadas y ganan las mujeres, pero el porcentaje de las que firman es realmente ínfimo. ¿Qué tipo de noticias tenemos? Noticias que consideramos extensas, esto quiere decir que tienen más de 3 párrafos. O sea, ese fue nuestro criterio. Las noticias con más de 3 párrafos eran consideradas extensas, y noticias breves las que llegaban hasta 3 párrafos. Y también hicimos otro desglose sobre el tipo de noticias. Las episódicas y las temáticas. Las temáticas tenían algún tipo de profundidad en el abordaje, y las episódicas no. Tenían un abordaje, episódico. Con esto queremos decir que aquellas notas que daban mayor información sobre el contexto para poder comprender el fenómeno o el acontecimiento del que se informaba eran las noticias consideradas temáticas. Y las episódicas se inaugura el laboratorio tal, mañana van a pagar el FONIT, subió el dólar, o sea, sin dar mayores elementos para comprender el acontecimiento. Ahí quizás una pregunta para hacerse tenga que ver con el soporte. Los medios digitales tienen tendencia a hacer noticias más cortas por el tipo de lugar a donde se consume, en el teléfono, por ejemplo. Quizás, esa es una pregunta para hacerse, que nosotros no medimos, pero a mí me parece que está mediando el soporte de los medios son digitales. Notas largas que además tienen la inclusión de imágenes, audios, videos en muchos casos, pero que tienen una lógica episódica. Por eso hablábamos de eventismo y de declaracionismo como un estilo ya periodístico. Y acá están el desglose medio por medio de los tipos de noticias. Un estilo, pero creo que es una línea. Sí. Una línea editorial. Y ahí ven que están bastante parejos. Las noticias episódicas, los medios que más producen por la cantidad de es casi una consecuencia lógica que produzcan noticias de este tipo, digamos. Además, si bien no andamos en las condiciones de producción, sabemos que, por ejemplo, hay medios que tienen una estructura mucho más grande, como el Territorio, que no alcanza el nivel de productividad de Misiones Online, que tiene una redacción de 6 personas. El Territorio, para que se den una idea, con toda la furia, hoy alcanza por día a tener 20 personas trabajando, con fotógrafos, choferes en redacción. El resto son más, obviamente, pero el resto está de franco, hay otras lógicas. Sí. Y eso es con toda la furia, cuando ya está todo el mundo, un día miércoles o jueves. Estamos hablando de un medio que produce casi 35 noticias por día, que si dividimos en 6 personas, o sea, es una cantidad de producción muy grande, digamos. Para también pensar las condiciones de producción, ¿no? A partir de Misiones Online, entonces, ¿cuántos tienen? 6. Pero yo le daba la referencia del Territorio, pero el Territorio cuando hace gráfica. Además viene separada la parte digital, que deben ser 2 personas por turno como mucho. Y en el caso de Misiones Online, 6 con toda la furia en cada turno. No, que se encargan de la
producción de la digital. ¿Sí? En la digital, el territorio, 2 personas por turno, como mucho, porque ellos tienen separada la redacción. Misiones online, con toda la furia, en un momento álgido, 6 personas. Con choferes, con fotógrafos, con redactores, con audiovisualistas, con el maquillador, con todo. Desglosando un poco lo que les presentamos sobre tipos de noticias, nosotros medimos el enfoque del tratamiento periodístico que tenía que ver justamente con el tratamiento dado a la noticia. Más del 50% de las noticias no se contextualizan, no dan información al público sobre elementos para comprender de qué se trata. Acá podemos incluir tanto desde un caso judicial, poner el juicio a Cristina, donde no se sabe ni la causa ni la carátula, o sea, hay información suelta que no se vincula con la historia, con los antecedentes, que nos dan elementos para evaluar el acontecimiento. Quizás sea la novedad del acontecimiento, es todo. O sea, hoy declara Cristina. ¿De qué se la acusa, digamos? O sea, esa es la noticia y la novedad y más nada. Noticia, o sea, hoy se paga FONIT, o sea, si se adeuda, si no se adeuda, cuánto se adeuda, ¿de dónde qué es el FONIT? Si más información no hay. Pero también se contextualiza bastante porque hay un 40% de la producción que se dan más elementos para comprender. Mucho de esto de la descontextualización o de la contextualización tiene que ver con la reproducción de la prensa. Ese es un tema para charlar, el aparato comunicacional del Estado y la cantidad de gabinetes de prensa que tenemos en Misiones. Ahora vamos a llegar a Fuente y me parece que ahí esa es una pista para pensar también. Y ahí nosotros desglosamos aquellas noticias donde el medio identificaba los actores que deben responsabilizarse para atender el fenómeno sobre el que se está contando. Por eso desglosamos ahí cuando se demandan acciones concretas para atender un determinado fenómeno. Entonces, no solamente si te dan elementos para comprender el fenómeno, sino también si y eso tiene que ver con cuánto la agenda mediática funciona en pos de la construcción de una agenda pública. Y por eso distinguimos agenda mediática y agenda pública. Ven que son las menos. Y esto es el desglose medio por medio del enfoque del tratamiento periodístico. Misiones online contextualiza bastante sus notas. El que menos contextualiza, tal vez por las condiciones de producción, es Misiones 4. Y le ponen todo la producción al servicio de la tele. Y Primera Edición, que tiene casi el 60% de su producción sin contextualizar. Y Territorio también es 50%. O sea, son datos interesantes para... Ahora vamos a las fuentes. La mayoría de o sea, el 50% de lo publicado tiene una sola fuente y más del 30% no tiene fuentes. Perdón, yo creo que hay que decir, no tiene fuente mencionada. Y ahí vuelvo a lo que dice Carlos, que cuando esto nosotros no lo contrastamos, simplemente porque uno conoce de las redacciones, pero todavía no fuimos a hablar con los colegas, así que tómenlo con mucho cuidado y con comillas. Cuando uno sabe que a las redacciones llegan por día 200 gacetillas de prensa, porque el Ministerio de Salud Pública 3 veces al día te manda gacetillas, a mí me mandan, digamos, yo lo puedo chequear a esto y estoy en varios grupos de WhatsApp y la lógica de producciones del eventismo con la gacetilla de prensa. Hay un aparato comunicacional que fuera de campaña tiene el Estado con 150 comunicadores, diseñadores, audiovisualistas y periodistas trabajando, y en épocas de campaña alcanza a 300 personas. Ese es una lógica que también ingresa dentro de los medios. No tiene que ver con la pauta necesariamente, sino con las condiciones. Yo recibo una gacetilla del ministerio y yo sé que eso está chequeado y que eso es así. En principio voy a priorizar la fuente del ministerio que me manda una gacetilla y eso va así.
Pero no le dicen al público según la gacetilla enviada por... No está mencionada, en ningún lado dice cuál es la fuente. Entonces, suponemos que puede ser de ahí, pero... Hay una alta producción sin fuentes mencionadas y primacía de noticias con una sola fuente. En su momento, primera edición, por ejemplo, que no ponía fuentes, pero fue una decisión política de la empresa para cuidar a sus fuentes. Si vos mencionabas la fuente, esa fuente no te iba a dar, fue en un contexto político particular. No, en algunos temas se entiende, ojo, algunos temas se entiende. El periodista tiene además esa prerrogativa de no mencionar fuentes. Eso nosotros ponemos en tensión también eso. Según los temas. Según los temas, por supuesto que sí, pero cuando vemos esta cantidad tan importante y uno conoce más o menos el escenario y las lógicas de producción, una razón podría ser este porcentaje te da una determinación estructural, digamos, de uno. Claro. Y ahora van a ver, o sea, problematizando más la variable fuentes, vemos cómo son esas fuentes. Y ahí construimos esta variable que es de balance de fuentes para ver si las noticias eran presentadas sin ninguna fuente, si tenía presencia, cuando son presentan una sola fuente, quiere decir una sola posición, obviamente, cuando presentan por ahí más de una fuente, pero esas fuentes son de la misma posición, o sea, más gente, pero hablando de lo mismo, reforzando la misma postura. Y cuando hay presencia de fuentes con al menos dos posiciones diferentes sobre el acontecimiento, y ven que el porcentaje es muy chiquitito. Esto nos habla de la pluralidad con la que los medios nos informan. Ahí está. Ahora ven un sentido irónico. No, pero nos ayuda a mirar eso. Después hay que problematizar y discutirlo, pero en principio sí. O sea, ¿qué tan plural son nuestros medios? No, no son muy plurales. No son nada Además, plurales. pues usted, usando con la información previa que ustedes pasaron, si un gran porcentaje de la fuente es Google o la web, No es así. No, el principal porcentaje no viene de otros medios. No tiene mención, no sabemos. No podemos decir que es un reciclado de Google porque hay una alta producción de noticias sobre lo local. Entonces, puede ser gacetilla de prensa, pero no por lo menos no hacemos esa lectura directa. No sabemos, pero por ahí te digo, si uno cruza o ve esa información, por lo menos te quedan ciertas preguntas abiertas. Te quedan ciertas preguntas. Ahora, yo no me arriesgaría a hacer no hay datos. a decir que es porque son noticias que vienen de Google. ¿Y esa es la fuente la oficial? Ahí ya vamos a llegar a eso. Ahí ya llegamos, sí. Este es el balance de fuentes según los medios. Sí. Todos están básicamente en la misma. El Misiones 4 es el que casi está llegando al 60% de noticias con una sola fuente. También la mayoría trabaja sin fuentes, y el que tiene más pluralidad en pero que no llega ni al 4%, es Primera Edición. O sea, ni el 4% de la producción de noticias de Primera Edición te presenta dos posiciones sobre un tema. O sea, no. Porque esa es una línea editorial de ellos. Misiones Online no llega al 1%, el Territorio no llega al 2%, Misiones 4 no llega ni a medio punto. Eso lo encierra, ¿no es cierto? Igual también O sea, esto es de todo lo que produce, de toda la producción, medio por medio, es el 100%, digamos, por eso lo ven desglosado. A mí me gustaría acá plantear unas cosas, escuchándolo al colega Zunino hace un par de semanas y leyendo y escuchando el año pasado a la profesora Adriana Amado, que estuvo acá y nos dejó sus libros y sus investigaciones que están disponibles en internet. Y no, insisto, no en términos de consuelo de tontos, sino en términos de hay que ponerse a pensar esto es tendencia mundial. Sí, sí. El tema de las fuentes, O no sea, contrastadas o no mencionadas. Es un rasgo global no es que acá pero sin embargo, los medios hacen esto. Pero sin embargo eso no significa que en Argentina no siga en vigencia estándares internacionales que plantean que por lo menos para publicar una información tenés que tener consultadas 3 fuentes y mencionadas 2.
Sí, pero eso es lo que te dicen desde el punto de vista declarativo, desde el punto de vista práctico. Sucede esto. Sucede esto, por supuesto, digo. Sí. Y eso que se dice desde el punto de vista declarativo, hay que, es una temática, se rigen esas pautas, digamos. Como criterio, como estándar internacional de calidad periodística. Sí, para todos. se sugiere como criterio de calidad periodística. Y Argentina suscribió a eso. Solo que algunos tipos de noticias se atiende a la idea de que las fuentes siguen mencionadas, para cubrir las fuentes no se menciona. Sí, esa prerrogativa existe. Y a ver, una cosa es que yo vaya a hacer una cobertura y para poder chequear el dato tengo que chequear 3 fuentes. Pero para publicar, por lo menos para darle una mirada plural, debiera tener 2 fuentes contrastadas, 2 fuentes distintas, mencionadas. Ahora, cuando no aparece escrito, quiere decir que no hicieron todo ese procedimiento, no sabemos. Porque también está la prerrogativa del periodista de no mencionar su fuente, y está muy bien. Entonces hay que analizarlo situadamente y no a través de esta herramienta que nosotros estamos usando. O sea, no todo se posta. Este es un panorama que nos permite ver algunas cosas. Es la foto. Claro, para hacer preguntas. Yo el tema de la pluralidad no lo relacionaría con la cantidad de fuentes, porque es decir, el tema de la pluralidad está vinculada con la cantidad de voces. Ahora vamos a llegar a eso. Pero no con la cantidad de fuentes. La cantidad de fuentes está vinculada, como lo acabas de afirmar, Marina, con la credibilidad de la información. Claro, y con estos principios es un elemento, la fuente, las voces y los actores, nosotros lo tenemos desglosado eso en nuestro estudio, pero es un síntoma que solamente presenten fuentes, que son fuentes que hablan en nombre de otras voces. ¿Sí? Pero eso es otra cosa. Bueno, yo hago la distinción porque un criterio para analizar la pluralidad es ver la cantidad de fuentes y los tipos de fuentes, y obviamente no el único, Elena, no el único, pero es un elemento para considerar qué tan plurales y cómo es la calidad de nuestra producción de información. De hecho, la semana pasada se presentó los resultados, pueden entrar a la página de Defensoría del Público, y este criterio que nosotros estamos tomando también lo toma Defensoría del Público para mirar calidad informativa en los informativos de tele. También, digamos, pero sí hay que, a través de otras metodologías, mirar esta cuestión, por supuesto. Y nosotros hacemos la distinción. Lo que parece acá también es una tendencia que se está dando, que no se chequea las fuentes, sí, la veracidad de las fuentes. ¿No? Lo que pasó el otro día con este chico que encontró la plata y que después fue una mentira, después cuando se descubrió que era toda mentira, le mataron al tipo, pero nadie se hizo cargo de que nadie chequeó. Si no hubiese intervenido uno. Ahora ven acá desgloses agrupadas las fuentes, porque son muchas también. Nuestro instrumento tenía una tipología muy extensa de fuentes y las volvimos a reagrupar, pero van a ver más del 30% de las noticias no tiene fuentes, y un 20% de lo publicado tiene como fuente otros medios, o noticias de agencias. Y después le sigue el 20% el Estado, las instituciones públicas, documentos gubernamentales como principal fuente. Súper pero también las condiciones sociales nuestras. Acá van a ver tipos de fuentes según los medios. Este tipo de fuente desglosado según medios, y ven, lo rojo es sin fuente, lo azul es el Estado y toda la información que venga del Estado, y en el verde, lo beige son otros medios o noticias que vienen de agencia. Lo verde es lo que incluimos en sociedad civil, que ahí serían actores no necesariamente institucionalizados, o sea, no necesariamente actores organizados y no organizados. Una pregunta, en la teoría sin fuentes, digamos, ¿no? Que aparece con
importante. Ahí se puede, si bien digamos ustedes dijeron que no había notas firmadas, digamos, ¿no? Una parte de eso puede ser elaboración propia, digamos, del medio, digamos, ¿no? O sea, entrevistas o corridos, digamos, ¿no? Pero eso no se puede separar, digamos, de... por lo menos como construimos el instrumento, en este momento no. Nosotros vamos al criterio de decir, incluir y contabilizar aquellas fuentes efectivamente mencionadas, que el medio se haga cargo de explicitar de dónde viene la información. En un par de semanas... Obviamente que alguna fuente siempre hay. Claro, no hay una fuente de elaboración propia, digamos. Claro. No sabemos si es propia, si es de tercero. Cuando es de tercero aparece mencionada bajo agencia, publicó, qué sé yo, Infobae, lo que se recicla de otros medios. E inclusive lo que vos estás señalando, vos tenés como prerrogativa, podés cuidar tu fuente, por supuesto, pero podés poner, por cuestiones, le cambiamos el nombre, no lo mencionamos, preferimos mantenerlo en reserva. Hay distintos modos de advertirle al público que vos tenés fuente. Pero en lo que nosotros estamos señalando acá es que no se menciona ninguna, no hay fuente mencionada. El público no sabe de dónde salió esa información. Y lo que ven en celeste es lo que tenía que ver con fuentes que pertenecen al sector del sistema productivo. O sea, nosotros otra vez nos distinguimos de otras matrices de análisis más clásicas que se utilizan a nivel nacional, porque me parece que nuestro escenario es también muy distinto. Y para conservar algún grado de especificidad en los temas que a su vez vamos siguiendo a partir de la construcción de corpus con otros tipos de abordaje, como les comentaba al comienzo. Estos son los temas según el balance de fuentes, y ahí van a ver lo que está en azul son los temas tratados con una sola fuente, todo lo que sea política y gobierno, o lo verde con fuentes de una sola posición. Y en política justamente la presencia de fuentes de distintas posiciones no llega así el 2%. Todos los picos violetas no hay ninguna fuente. En cultura eso sucede, en las competencias deportivas, que era justamente que fue el sesgo de nuestra muestra, que probablemente haya sido la FIFA. Pero fíjense pero no dice, que también, o sea, dentro de los porcentajes, las fuentes de femicidio, violaciones, violencia de género, también con una sola fuente o con fuentes de una sola posición, o sea, es la característica general de la mayoría de los temas, pero principalmente en los temas de política. Y ahora vamos a ver la distinción entre voces y fuentes. Y ahí sí nosotros hacemos esa distinción, porque lo que queríamos mirar era cuando un sector está incluido en el acontecimiento, es consultado. No era lo mismo que preguntarle a alguien sobre un tema que preguntarle efectivamente a alguien del sector. Y ahí lo que podemos ver es que aparece otra vez sin fuente, más del 30% de la información. Y fíjense, los trabajadores independientes, los referentes de partidos políticos, referentes importantes, emprendedores, líderes, referentes vecinales, usuarios, estudiantes, no llegan al 1% cuando no son consultados. Pero sí no son actores. Pero son actores que aparecen en esas noticias. Ahí se pueden ver esa distinción que vos decías. O sea, este es un desglose de todo lo que nosotros consideramos como fuente. O sea, teníamos también bastante extenso en nuestra tipología. Fíjense los testigos cuando aparecen. Los testigos son cuando las veces que más aparece como sociedad civil, digamos. O sea, lo que ven en verde son las voces que circulan, pero no son necesariamente mencionadas como fuente. A mí eso no me queda claro, te digo, o sea, ¿qué distinción hacen ustedes ahí? A mí no me queda claro entre si las voces que aparecen o que son de algún modo
filtradas o producidas, ustedes las consideran como fuentes. No. Bueno, eso no me queda. Por eso, quedaba por eso claro. estamos distinguiendo entre o sea, lo que estamos diciendo es que sobre lo que ven en verde, sobre los actores que ven en verde, hay otros que hablan por ellos, como fuente. El medio utilizado como fuente. La directora dijo que los estudiantes Los estudiantes no están, por ejemplo, los trabajadores independientes. O sea, ¿Quiénes la hablan en su directora nombre? es la que va a hablar La con ministra de Trabajo, el subsecretario de... O sea que ese representante para ustedes lo toman como fuente. Él es fuente, pero no es una voz. No está la Bueno, voz por ahí. eso yo quiero que me quede claro de cuáles son los criterios de los cuales ustedes parten, qué distinción es esa. Llamo fuente cuando el medio efectivamente menciona el origen de la información que publica. Y las voces es lo que, digamos, sobre una fuente puede hablar sobre un acontecimiento y hablar sobre actores que están presentes o que son protagonistas de aquello a lo que se refiere. O sea, las voces uno podría pensarlos como testimonios de los actores. Si hablan sobre el mismo tema, son fuentes. No necesariamente. Acá me digo, estaba pensando en voces. O sea, No, fuentes me queda claro, pero voces. Las voces son O sea, aquellas... la fuente es como el narrador. Y los otros no tienen intervención. Lo que pasa es que acá combinamos, o sea, este cuadro es resultado de una combinación de lo que fue el monitoreo con lo que son otros rastreos de índole más cualitativo. Entonces, este cuadro está construido así. Sobre la base de las fuentes, nosotros identificamos en relación con las temáticas que nos interesan, que tienen que ver con el conflicto en particular, o los conflictos sociales, aquellos actores y voces en el sentido de que lo que ese actor piensa aparece en los medios, pero aparece filtrado a partir de la fuente de otro actor, ¿sí? Que estamos considerando como fuente, ¿se entiende la distinción? O sea, puede hablar un funcionario que fue una conciliación obligatoria, ¿sí? Pero no el trabajador independiente. Pero no los trabajadores, ¿sí? Y la voz del trabajador aparece por medio de esa Pues entonces fuente. no aparece como voz, aparece ahí. No, sí, sí, aparece. como voz. por eso aparece con este porcentaje, Elena, porque ¿qué fue medido O acá? sea, Fuente. como fuente no aparece. Aparece el como funcionario. fuente no No, aparece. eso Lo no que me por queda claro, por eso pero ver cuál es la mencionamos. distinción, no aparecen Claro, como quizás voz, el no, tema de... No aparece. aparecen como Como o sea, otro que lo aparecen referencia. a través de un representante. Lo aparece referenciado por otro, claro. O sea, Hay son otros que hablan por Claro, lo ahí. que pasa es que el concepto de voces está como más asociado a la idea de testimonio, de su Y palabra, tal digamos, cual, ¿no? la circulación de, Claro. de la plural, ahí sí la circulación. Ahí de sí la sería- pluralidad. acá aparece es un más como sistema de sujeto. representación. pero acá tomamos el discurso es multivocal siempre, digamos. Incluso cuando habla un solo, incluso un monólogo puede también encontrar distintas voces si tomamos un criterio más amplio o si pensamos en Bastín, por ejemplo. Entonces a nosotros nos sirve la distinción y nos interesa en relación con otros temas que no vamos a desarrollar acá, que tienen que ver con el agenciamiento enunciativo, esta particular configuración de los dispositivos enunciativos sobre cómo se habla de ciertos temas, ¿sí? Porque son Son estas las son fuentes, hablados por una ¿sí? fuente. Son estas las fuentes, son hablados. O sea, no hablan, entonces la categoría de voces me parece que ustedes está bien que lo crucen porque la categoría de voces es la que se pone en cuestión con esto. ¿Sí? La voz, o sea, no aparece la voz propia. No aparece la voz No habla. primera, No de hablan, primera. son hablados. Son hablados. Que es un poco lo que vos planteabas en tu Ahora vamos Ah, es que vamos a eso, de ahí Hasta viene ahí ese- el monitoreo. ¿Y cuáles son los más hablados? En ese porcentaje no alcanzo a leer lo que Los dice testigos. Los Testigos. sí. El porcentaje ese es el 35, la barra más larga abajo. Ah, no, esa es sin fuente. Sin fuentes. Sin fuentes directamente. Y hasta ahí Ya nuestra ese medición. habla y habla y habla, pero Hasta ahí nuestra medición cuantitativa
O sea, con el monitoreo. nosotros acá estamos presentando el monitoreo que nos permite ver ciertas cosas, no todo, obviamente. Porque hay que buscar otras herramientas metodológicas y yo estoy en ese proceso. Es como mirar en un tapiz, el otro lado, el reverso del tapiz y ver los nudos, ¿no? O sea, vos tenés la imagen del tapiz, tenés el dibujito, pero si das vuelta, ves los nudos y la trama. Entonces a partir de este cuadro es que podemos pensar lo que vamos a señalar que tiene que ver con cómo aparecen las voces de los sectores subalternos, ¿sí? Que aparecen principalmente habladas. Y ahí ya no hay monitoreo, esto es a través de otro tipo de metodología o de análisis, más análisis del discurso, a través de distintas piezas, un corpus que para mí todavía sigue siendo aproximativo, todavía yo no terminé ese análisis, y lo que me interesa es mirar cómo aparecen los sectores subalternizados en los medios. Y ahí armé un corpus con reclamos vinculados al hábitat de la vivienda, las órdenes judiciales de desalojos de barrios enteros en Posadas, esas piezas, esas noticias son las que integran mi corpus, y reclamos por la preexistencia étnica en Beá Guaraní, el acceso a sus territorios, su titularidad colectiva y reconocimiento jurídico y político. Y ahí lo que puedo contarles son algunas características que adquiere el ejercicio de esta ciudadanía comunicativa. Recuerden que para nosotros ese es un concepto vertebrador de nuestro trabajo, que algunos sectores populares subalternizados ejercen en la provincia de Misiones. El modo de aparición de estos sujetos o colectivos en el espacio público. Y ahí va, hay ejemplos. Puse algunos nada más, me parece que solo a modo de presentación. Las voces subalternizadas. En este caso se trata de un desalojo en la chacra 114, en donde me cuesta mucho ver. Se frenan los desalojos, se frenan los desalojos de una familia que vive en un terreno hace más de 20 años. ¿Quién habla en nombre de ellos? Aparece alguien del Estado, por ejemplo un diputado, que en este caso sería el diputado Sereno. En otras de la misma serie aparece otra voz que habla en nombre de estas familias, la ministra de Derechos Humanos. Sin embargo, ¿qué aparece de ellos? Su imagen. Y en las mismas gacetillas de prensa que el mismo Estado manda para contar cómo está interviniendo en una situación como esta, estas voces cómo aparecen oralmente, te mandan el audio o el video, pero no la voz escrita, que ahí también hay toda una cuestión para mirar cuál es el lugar que los medios le están dando a las voces subalternizadas. No están escritas en la gacetilla, está la voz de Sereno, está la voz pero no está la voz de estas personas que son las que otros hablan por ellos. Digo yo, hay funcionarios, hay dirigentes, hay referentes de iglesias que hablan en su nombre, y ahí salen gacetillas de prensa con la palabra escrita. Uno podría pensar que sí están incluidos en la agenda mediática, claro que sí, pero bueno, si uno empieza a profundizar a través de otras estrategias, ve este modo. En su nombre se comparten audios de sus reclamos, ahí aparece la palabra oral, imágenes de sí mismos. Ellos no pueden administrar sus imágenes, porque otros administran por ellos y mandan sus imágenes y su voz oral, pero no su palabra escrita, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el monitoreo, que nosotros contamos las fuentes de los textos escritos principalmente, porque no aparecen. Y aparecen como complemento en el video, tal vez, ¿sí? Y en el audio, que se anexa. Aparecen además el sujeto que necesita ayuda, pero no aparece el sujeto propositivo, que cuando uno entra a leer lo que dice Sereno, o lo que dice la ENDEPA, o lo que dice EMIPA, o lo que dice, que son los que hablan en nombre de los sectores subalternizados, te das cuenta que son sujetos propositivos, tienen algo para decir, no solamente reclamar, sino que ellos dicen: nosotros sabemos administrar nuestras tierras, somos preexistentes, conocemos la ingeniería legal que nos está asistiendo, y acá no estamos reclamando ayuda, estamos reclamando que nuestros derechos puedan ser ejercidos. En el caso de las familias enteras, barrios enteros que fueron desalojados, aparece lo mismo. Estas familias dicen: a nosotros nos dijeron que nos iban a... Pero no lo dicen ellos, lo dice la ministra de Derechos Humanos, lo dice el diputado Sereno. En otros corpus anteriores aparece en ese momento, la diputada mandato cumplido Miriam Duarte, que también hablaba en su nombre.
pero ellos no aparecen como, sino que hablan otros por ellos. Eso también nos pareció. Pero bueno, eso es incipiente. No, lo que me parece bien, en la placa anterior, ustedes han puesto voces subalternizadas, y creo que también, y los mismos sectores, no son sectores subalternos, son sectores subalternizados. O sea, me parece muy bien esa distinción. Son subalternizados por otros, por eso, porque hay otros que los están ubicando en ese lugar social, no solamente que ya están socialmente estratificados, sino cuando van a los medios, ese lugar al que se le asignó socialmente vuelve a ser actualizado, porque ni siquiera tienen voz propia. Bueno, esto es más exploratorio lo que estamos haciendo. Sociedades que tienen que ser siempre representados por alguien y no pueden ellos tener su espacio para explayarse en sus pensamientos, en lo que quieren decir. Y en muchos casos, inclusive, eso también hay que tener mucho cuidado. Yo acá estoy haciendo análisis de las piezas que recibo. Yo entiendo la lógica productiva. Es dificilísimo contactarse con los caciques del Alto Valle del Puñapirú, y en mí pasa un trabajo re interesante, pero cuando uno mira lo fuerte que resulta que la iglesia vuelva a hablar por los indígenas, es fuertísimo. 500 años después, aparece otra vez este lugar de actualización de cuál es tu lugar. Ni siquiera podés contarme qué te pasa, que yo, insisto, entiendo que no se pueda porque no hay conexión telefónica, todo eso lo entiendo, y entiendo que en mí pasa un trabajo re interesante en ese sentido de eso. Pero a mí me encanta, porque en realidad ustedes desde el trabajo, y con datos y con un registro y con gráficos y con todo, lo que nos hacen es darnos precisiones de las matrices culturales en las que nos sostenemos, producimos y seguimos avanzando hacia adelante. Esto que Barbero planteaba tiene muchísima vigencia, y en el campo ahora, en el campo de lo digital, cómo se impregna lo digital y cómo vuelve a reproducirse exactamente la misma matriz. Entonces, si queremos, por eso yo hablaba de la vigencia y la fortaleza que tienen las instituciones, que me parece lo institucional, que en este contexto del siglo XXI se habla de los recambios institucionales, de los cambios, de lo ex institucional, de lo que está afuera, incluso hay nuevas palabras que vienen a definir, a poner intenciones, o lo is es lo que está hacia adentro, lo ex es lo que está hacia afuera. Entonces, como que la institución medio era lo que estaba dentro de él, pero y que ahora en el espacio social es lo ex. Pero sin embargo está todo tan impregnado y es un tejido tan sólido que los datos que ustedes nos muestran es justamente la fortaleza que tiene lo institucional. Una fortaleza fuertita. Hay un discurso que rebate eso, pero por otro lado digo, para lograr el cambio que queremos lograr en el siglo XXI es necesario cambiar las instituciones, pero desde otro lugar, desde esta matriz que reconozca al otro y que no sea declarativo, desde otro trabajo. Es fantástico. Elena y Marcos. Elena y Marcos. No, un poco lo que relaciona a esto también está diciendo Nora. Hace a condiciones de producción, yo creo que hace a condiciones de producción totalmente a modo de producción y a lógicas o matrices dominantes que se siguen sosteniendo. Entonces me parece que repensar todo esto. Pero un poco, ya que les sé muchas gracias, yo les agradezco, y lo que sí pregunto, sé que ustedes van a continuar con esto, pero ¿qué posibilidades habría, y esto para la institución? Le tiro al paquete ahí, hay un funcionario, te tocó Alejandro. ¿Qué posibilidades de que esto tenga algún tipo de publicación? Una publicación que tiene que tener sus propias características, porque creo que hay que destacar esas características, que es trabajo de investigación y de cátedra, investigación hecho desde cátedras, un trabajo intercátedras que debe ser revalorado, o sea que, porque creo que es con esas prácticas como de algún modo se cumple la tarea de la universidad de producir conocimiento. Bueno, ese conocimiento, lo ideal es que eso se publique, que haya publicaciones de este tipo de trabajo, porque son trabajos, material para debatir, para repensar nuestra realidad, y creo que la institución debe
asumir ese compromiso y publicar este tipo de trabajo. Un gran problema nuestro como universidad está en el área, en el sector de publicaciones. Hay que publicar y hay que publicar trabajos de este tipo. Eso. Y que además Era para que Marco quería decir algo. ¿Cómo hablas? Que yo un poco era lo que decía Elena también, ¿no? De esto de dejar en el ámbito académico. Pero también hay que decir, bueno, los medios, ¿qué son los medios? ¿Qué esperamos los medios? Dos medios grandes acá, uno es los PUDE y el otro es un empresario del PRO y no se sabe para dónde va. ¿Qué esperamos? Eso no. ¿Qué pregunta? Yo creo que, pavadita. Las felicito por el trabajo de investigación que hicieron. Me parece inaugurar un montón de cuestiones a trabajar en relación con lo que decía Elena también. Tenemos muchísimos trabajos de investigaciones que son cualitativos, pero no estos que mezclan lo cuantitativo, No sé con cuál el también, dato, pero me parece dato. que esto Es fundamental. es una posibilidad que nos permite mostrar y abrir el debate y tener, o sea, es una parte que nosotros esperamos sostener, Miro Alejandro, y queremos nuestro objetivo más adelante, y es poder institucionalizar esto y como objetivo más a largo plazo es poder montar institucionalmente un observatorio. Y estos son nuestros primeros pasos porque de acá podemos ver muchas cosas y nos permiten abrir el diálogo y poner Eso, porque usted... abrir el diálogo, porque hay mucha más información producida con distintas estrategias metodológicas, pero esto nos da la posibilidad de decir, bueno, rápidamente uno se puede mostrar y señalar. Ahí le gusta ver el informativo de tele, por ejemplo, que acá no trajimos en el equipo. Tenemos como varias líneas Ustedes están abiertas, volviendo a los quisiéramos medios tener más también, a los que les ¿cierto? interesa la Están yendo a los investigación, medios. vengan a hablar con Me nosotros. interesa mirar los medios. Claro, pero digo, están yendo a tomar contacto con los Ah, medios eso, para eso es parte del devolver o trabajo para de hacer una... transferencia y de extensión que estamos haciendo. Les contamos que algo les contamos antes. Hicimos un trabajo de entrevistas, no sé cuántas, 15 entrevistas No, en hicimos Puerto Iguazú, sí, trabajamos en el con marco de entrevistas un en Puerto Iguazú. en el marco de un profile, de un proyecto de fortalecimiento a la extensión que está en vigencia, la segunda parte, que es la promoción del derecho humano a la comunicación, que bueno, ahí la profe Nuni también participó en ese espacio. Y ahora estamos yendo a demanda a LT17 a hacer un trabajo de transferencia, pero también un espacio de trabajo le llamamos nosotros, porque insistimos, nosotros no le vamos a ir a enseñar nada a nuestros compañeros que están en los medios, lo que queremos hacer es un intercambio y de a poco también tener cierta legitimidad para empezar a trabajar con ellos otra vez.